Este de ser es como resultado de la participación quienes tenemos al frente la gran responsabilidad de ser maestros. Y corresponde en turno ahora hablar sobre misiones culturales rurales, un tema que pareciera que es tan solo hablar de historia, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no es así, que hay necesidad de rescatar valores, principios, mística, identidad, y lo vamos a escuchar de alguien que participa en el Colegio de Jalisco. Me voy a permitir leer su currículum. Angélica Peregrina es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. De 1976 a 1979 trabajó en el Archivo Histórico de Jalisco como catalogadora de documentos y después como jefe de procesos técnicos. Fue investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, de 1985 a 2019. Actualmente es investigadora en el Colegio de Jalisco, incorporada a la línea de generación y aplicación del conocimiento, Historia y Antropología de México, y sus temas de estudio giran en torno a la historia regional y de Jalisco, historia de la educación en Jalisco, principalmente del siglo XIX, y la impronta catalina en México, y muchos otros temas más. Sin más, le damos un fuerte aplauso a Angélica Peregrina, por favor. Perdón, aquí la tecnología. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un placer verdaderamente estar en este 5º Congreso de Recrea, y muy agradecida con el maestro Hugo Cerda, quien me favoreció con la invitación y además me dio la oportunidad, aparte de saludar a todos ustedes, de saludar a mi amigo Alejandro Genaro, con quien hemos trabajado en muchas cosas relativas a la educación. En esta tarde vamos a hacer un recorrido hacia el pasado, un recorrido de un siglo que cumplen ya las misiones culturales. Me voy a referir en particular a las misiones culturales rurales en Jalisco, que es una variante educativa que se creó en México en 1923 como parte de la reorganización que se imprimió a la educación oficial a raíz del establecimiento de la Secretaría de Educación Pública, como todos ustedes saben, en 1921, con José Vasconcelos a la cabeza. Pero no puede hablarse de las misiones culturales sin conocer el contexto educativo de la época y las circunstancias que rodearon su creación. Desde un enfoque que podríamos denominar sociopolítico, que intenta ahondar en la comprensión de los grandes procesos que han influido en la educación del país y particularmente en orientar en determinadas direcciones las decisiones del Estado sobre el rumbo de la educación. Sin duda, en la educación fueron enormes las repercusiones de la lucha política, de los enfrentamientos armados, de la desorganización administrativa y económica y de la penuria financiera que alteraron la vida nacional mexicana a partir de 1910. Subsistían las mismas injusticias que en otros sectores, una población mayormente analfabeta, escuelas concentradas en las ciudades en detrimento de la población rural. En la educación primaria se carecía de todo, de instalaciones, de profesores, de medios económicos.
de tal manera que definir y ejecutar una política educativa clara, dinámica y democrática significaba poner en tela de juicio las estructuras y la evolución de la sociedad mexicana. Por ello, cuando José Vasconcelos, entonces rector de la Universidad de México, emprendió una vasta campaña de alfabetización en 1920, fueron muchos los poblados, las comunidades indígenas, las asociaciones campesinas y de obreros, las que pidieron que se les enviaran alfabetizadores voluntarios y material escolar de primera necesidad. La tarea era infinita y pocos los adelantos logrados tras la promulgación de la nueva Carta Magna, a causa, entre otros factores, del polémico artículo 3, mediante el cual el Estado mexicano se abrogaba el derecho de regir la educación. Con el acceso al poder de Álvaro Obregón en 1920, terminaría el estancamiento. El país se estabilizó hasta 1923, cuando estalló la rebelión de la Huertista. Este periodo de tregua política, sumado a la reorganización de la vida económica y administrativa, permitió el desarrollo de una vasta empresa educativa. Detrás estaba, como ya mencioné, José Vasconcelos, quien entre 1920 y 1924 mostró realmente su talento como animador y creador del sistema educativo nacional. Un hombre sin duda polémico, de cuya trayectoria particular no nos ocuparemos aquí. Veamos la creación de la Secretaría de Educación Pública. Desde los últimos días de septiembre de 1920, José Vasconcelos dio una amplia difusión, tanto entre los diputados del Congreso de la Unión como en los principales diarios del país, a su proyecto de ley sobre la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. Recalco, de educación, no ya de instrucción como había sido en el pasado en los ministerios, sobre todo el porfirista. Además, desde principios de 1921, emprendió una serie de recorridos por varios estados de la República con el fin de exponer directamente a las autoridades locales el contenido exacto de su proyecto de ley y discutirlo con ellas. Se hizo acompañar en estas giras por intelectuales y artistas de su equipo con el interés de que percibieran las realidades de una provincia frecuentemente ignorada y descuidada por los círculos dirigentes y pensantes de la Ciudad de México. Vasconcelos se transformó en el ministro a caballo, que visitaba las principales ciudades del país, pero también poblados que nunca habían atravesado ningún personaje oficial. Visitó escuelas, habló con los maestros, tomó nota del mal estado y deterioro de los locales, se informó sobre la salud y las condiciones sociales de los niños que asistían o deberían asistir a la escuela. Conviene referir que el primer viaje fue por los estados de Jalisco y Colima. Así pues, el gobierno de Álvaro Obregón, entre 1920 y 24, daría continuidad al régimen de la Revolución Mexicana, y la primera reforma social que emprendió fue federalizar la educación y darle un impulso sin precedentes en la historia de México, orientada sobre todo a las zonas rurales y tomando en cuenta a los indios. Entonces, federalizar significaba expandir el campo de acción del gobierno federal. El texto del artículo 3 de la Constitución de 1917 señalaba que la educación elemental, después llamada primaria, era gratuita y obligatoria, pero no especificaba de qué orden de gobierno era la obligación de ofrecerla. El gobierno carrancista había interpretado que la obligación era de los municipios. Algunas entidades federativas y municipios mantenían escuelas de diversa índole,
pero las penurias económicas no permitieron emprender una tarea de mayor alcance. En este escenario surgió el mencionado proyecto de crear la Secretaría de Educación, que tendría como prioridad, y cito, salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura ya no de casta, sino de todos los hombres. En julio de 1921 se realizó la ceremonia inaugural y Vasconcelos echó a andar el proyecto cultural más ambicioso de que se tenga noticia en el siglo XX e hizo la propuesta más rotunda acerca de la importancia del poder civil sobre el militar. El proyecto vasconcelista pretendió conseguir la completa alfabetización de los mexicanos del medio rural y elevar el nivel cultural en general. Para lograrlo, se orquestó una novedosa estructura que iba desde la fundación de escuelas y misiones culturales, obra considerada la más importante del régimen, hasta la organización de un ejército de niños que, ya sabiendo leer y escribir, tendrían la encomienda de alfabetizar cada uno a un adulto por lo menos. La mística de Vasconcelos, para quien la educación debería ser un medio de borrar las injusticias, las inquietudes de numerosos educadores, la pedagogía de la acción, que señalaba que la escuela debería enseñar a vivir, y las vivencias de los maestros rurales con las comunidades, dieron como resultado una escuela a la que se le asignó la tarea de corregir una situación estructural injusta y crear una vida mejor para los campesinos. Por medio de ella, el Estado fue ganando espacios en el medio rural y comenzó a difundir símbolos y valores con el fin de consolidar una nación. En la promoción de la educación fundamentalmente popular, dirigida a las mayorías urbanas y rurales, se idearon las misiones culturales, objeto de nuestro interés, las cuales se inspiraron en la admiración que Vasconcelos tenía por los frailes evangelizadores y humanistas del siglo XVI, de allí la denominación de misiones. Aquellos frailes, sobre todo franciscanos, para enseñar a la religión a los indios, aprendieron sus lenguas y les enseñaron no solo el clero, sino los rudimentos de la cultura y una serie de oficios que se avinieron muy bien a sus naturales habilidades. Los maestros misioneros. La organización que se dio a las misiones culturales se basó en la estrategia establecida por Vasconcelos, de manera inversa a lo realizado por los gobiernos precedentes, que enviaban a la provincia o reclutaban para las escuelas rurales a los maestros menos capaces, peor formados y menos motivados. La SEP decidió movilizar a sus mejores elementos para alfabetizar las regiones más abandonadas culturalmente. Como no era siempre posible crear escuelas en todos los sitios, por falta de fondos y de personal, Vasconcelos optó por el sistema de maestros ambulantes que se establecían durante 6 u 8 meses en una zona determinada, en la que se consagraban a un verdadero proselitismo educativo, como lo afirma Claude Fell. De manera que se les ofreció un salario superior al promedio y se les convenció para que fueran al campo a enseñar a los indios a leer y escribir y hasta las buenas costumbres sociales de urbanidad, orden e higiene. Los maestros misioneros recorrían los poblados, recopilaban información estadística sobre la población local y sobre sus necesidades en materia de educación. Y a partir de tales datos, luego se fundaron las escuelas, gracias a las tareas desarrolladas por estos profesores ambulantes. La SEP pudo iniciar una política fructífera de colaboración con las autoridades locales, que consistió básicamente en que el pueblo proporcionaba el edificio para la escuela
y se comprometía a asumir el costo de los gastos materiales de la institución, en tanto que el gobierno federal designaba y pagaba al maestro, lo que garantizaba la estabilidad en sus ingresos, además de permitirle escapar de las presiones locales, y ahorraba a la SEP el gasto de construir una escuela. Las misiones culturales rurales. Vasconcelos esperaba que sus nuevos misioneros no solo enseñaran letras y números, sino hábitos de vida limpia y alimentación sana. Debían atraer a niños y adultos a los centros de alfabetización desde temprano, repartirles desayunos junto con agua y jabón, incluir clases de dibujo, gimnasia y declamación, y dedicar tiempo a trabajos manuales y juegos colectivos. En octubre de 1923, Vasconcelos aprobó el plan de las misiones federales de educación que le presentó José Gálvez, un diputado agrarista al Congreso de la Unión por el Distrito del Estado de Puebla. De manera que la primera misión cultural se realizó en Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, en ese mismo octubre de 1923, presidida por el ingeniero Roberto Medellín, jefe del departamento escolar de la SEP, y por el profesor Rafael Ramírez Castañeda, quien luego sería un personaje clave de la SEP. La integraron también un especialista en enseñanza primaria, el propio Ramírez, y docentes de talleres de perfumería, jabonería, curtiduría, agricultura, canciones populares y orfeones, y de educación física, además de un médico encargado de las prácticas de vacunación. Vale mencionar que se congregaron 54 maestros rurales de Hidalgo y del centro del país, así como 120 adultos y 82 alumnos de primaria de los más aventajados, procedentes de poblaciones vecinas. El modelo fue exitoso, y proliferó en Puebla, Iguala, Colima, Mazatlán, Hermosillo, Monterrey, Pachuca y San Luis Potosí. Por otro lado, la SEP había desplegado la estrategia de concertar con las entidades federativas los apoyos, y paulatinamente se fue ampliando la cobertura. Así, la acción federal en los estados fue concentrándose mediante las bases para la acción educativa federal, y entre marzo y junio de 1922 ya se habían firmado por el secretario Vasconcelos y cada uno de los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Sonora. Las de Jalisco fueron firmadas por Vasconcelos y José Guadalupe Zuno el 1 de enero de 1923, mismas que contemplaban establecer una delegación de la SEP que se ocuparía, entre otras cosas, de cubrir personal para escuelas rurales, proveer mobiliario escolar, cubrir gastos administrativos y reparación de edificios escolares. Ahora bien, al asumir la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles en 1924, designó secretario de Educación Pública a Manuel Puig Casauranga. La orientación ideológica del proyecto pedagógico del régimen siguió siendo ya la mencionada pedagogía de la acción, que encabezaba ahora Moisés Sáenz, subsecretario de Educación, quien consideraba adecuada esta pedagogía planteada por el norteamericano John Dewey, que consiste en motivar, mediante las actividades educativas, el espíritu de trabajo cooperativo y las metas comunes, así como la práctica del civismo aplicado. Durante este periodo gubernamental, las misiones culturales tuvieron un verdadero impulso. Ahora bien, desde 1926, las misiones culturales ampliaron sus actividades para atender a todos los habitantes de la comunidad,
e impulsar el desarrollo de la misma. Y con el tiempo, esta llegó a ser la actividad primordial. Pero en ese mismo año estalló el conflicto religioso conocido como Guerra Cristera, que enfrentó a la Iglesia Católica con el Estado mexicano, conforme había ido avanzando la política anticlerical del gobierno callista. En un ambiente tan caldeado, se acentuaron los problemas escolares, al grado que en 1927 las circunstancias hicieron que la SEP enviara una misión cultural a Jalisco, casi con el carácter de extraordinario, según indica Moisés González Navarro, la cual se instaló en Ocotlán, donde se hacía una propaganda solapada, pero implacable, contra todo lo que fuera el gobierno. Algunos ciudadanos y los agraristas asistieron a las misiones, no así el resto de las clases humildes, porque las consideraban cosa de herejes, masones, protestantes, etc., lo cual era cierto en buena medida. También se quejaban de mala suerte, un argumento impropio de una misión cultural, porque casi todo el personal de la misión enfermó de paludismo. No obstante haber impartido conferencias sobre higiene, agricultura, huertos escolares, industrias como de conservación de frutas y legumbres, curtiduría, jabonería y cerámica, y pese a sus limitaciones pedagógicas y a la mala propaganda en su contra, las autoridades escolares consideraron la misión de Ocotlán, la primera de Jalisco, al menos un punto de partida. Asistieron a ella 70 maestros del 12 de junio al 5 de julio de 1927. Esto es que se aprovechaba el periodo de vacaciones escolares para estas capacitaciones. El maestro Rafael Ramírez consideró la misión de Ocotlán un fracaso por el fanatismo que prevalecía en la región, la ausencia de tranquilidad social por la frecuente aparición de gavillas de bandoleros, que eran más bien los cristeros enfrentándose a las fuerzas del gobierno, a lo que agregó la falta de cooperación de la Dirección de Educación Federal en Jalisco. Otra nueva misión funcionó en dos zonas, la sur en Ciudad Guzmán y la centro en Agualulco. A la primera asistieron del 2 de octubre al 15 de noviembre de 1927 34 maestros federales y 42 de primarias del estado. En Agualulco se hicieron prácticas agrícolas en la Escuela Rural Federal, se impartieron clases de educación física, agricultura, ganadería y pequeñas industrias. Quedó funcionando una biblioteca circulante y comunal y se dejó un botiquín escolar y equipo de agricultura, carpintería y cocina. También quedaron como recuerdo un parque infantil y un jardín público. En Ciudad Guzmán se instaló una tubería para conducir el agua destinada al riego del terreno cultivado por los maestros y los niños. La SEP consideró un éxito esta misión por haber beneficiado a más de 100 campesinos y obreros. En contraste con esta misión, en la siguiente, en noviembre de 1928, hubo quejas por el manifiesto odio de los cristeros a los profesores de Autlán y de Mascota, al grado de que en otros lugares como en Los Altos no se pudieron instalar, donde incluso hubo amenazas de muerte a los maestros. Vale la pena recordar que en esta etapa de la Guerra Cristera los maestros sufrieron particularmente de persecución, ¿sí? Algunos maestros les cortaban las orejas, otros no los dejaban instalar la escuela, los golpeaban, en fin. Era una etapa muy difícil para el gremio. A causa de esta situación, en 1929, las misiones fueron enviadas a Jalisco y también a los estados de Colima, Michoacán y Guanajuato, con el propósito de desarrollar una campaña en favor de la pacificación de los campesinos, ya que estaban impulsados por elementos fanáticos de la rebelión contra las instituciones revolucionarias. Pero vaya que era difícil Jalisco.
Para que las misiones tuvieran éxito, además de brindar cursos útiles, accesibles e impartidos por buenos maestros, debían poseer un especial tacto para no herir la susceptibilidad ideológica de los jaliscienses. Como muestra, basta citar la animadversión que padeció la misión que se pretendió establecer en Tlaquepaque a cargo del maestro Alfredo G. Usurto, cuyo fracaso se debió a la heterogeneidad del grupo de maestros integrantes de la misión, que aparte de no dominar la materia de sus cursos asignados, se dedicaba a una labor demagógica con fines de agitación, lo cual motivó que tanto los maestros como la Sociedad de San Pedro Tlaquepaque y la prensa emprendieran una campaña contra ellos. Pese a las malas experiencias, en junio de 1929 se instaló en América una misión cultural que dio mejores resultados. Contó con el apoyo y participación del sistema estatal, el cual proporcionó, además de las escuelas que sirvieron tanto para los cursos como para alojar a los maestros foráneos, el cuerpo de especialistas que condujo el curso. Don Ramón García Ruiz describe en sus memorias precisamente esta misión desarrollada en América bajo la dirección del maestro Basurto, habiéndose concentrado para recibir esos cursos más de 100 profesores entre federales de la zona de Autlán y de Ameca y los estatales de esta última ciudad. En ese 1929, la SEP sostuvo 7 misiones culturales ambulantes y 2 permanentes, atendidos por maestros de técnicas de la enseñanza, cultura física, agricultura, industrias, canto y artes populares, así como una trabajadora social. Laboraron en Encarnación de Díaz, Arandas y Tizapán el Alto. También se proyectó que las hubiera en Colotlán, Autlán y Mascota. Los misioneros ilustraban a los campesinos sobre la distribución de la propiedad territorial en México, los ejidos, el cooperativismo, la educación, caminos, irrigación, etc. Según la SEP, estas misiones fueron bien acogidas. Por otro lado, en junio de 1929, acabaría la Guerra Cristera con la firma de los arreglos entre la Iglesia y el gobierno federal, pero en el campo aún tardó en concluir el conflicto. Esto influyó para que a partir de agosto de tal año, las misiones culturales se concentraran en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, con el fin de que realizaran una campaña de pacificación destinada a crear conciencia cívica de la realidad que vivía el país. Como haya sido, las misiones culturales siguieron cumpliendo con la educación rural, aunque al transcurso del tiempo se fueron modificando sus funciones, enfocándose mayormente en el pueblo campesino. Al año siguiente, 1930, refiere García Ruiz que hubo otra misión cultural bajo la dirección del maestro José Sánchez. La concentración fue en Mascota para los profesores del sector occidental y la costa, que tuvo buenos resultados. Por otra parte, si bien la cobertura educativa del gobierno federal se enfocaba fundamentalmente en el medio rural, también se atendieron algunas ciudades. Fue el caso de Guadalajara, al ser sede de una de las misiones culturales urbanas en 1932, bajo la dirección del profesor Isidro Castillo. A diferencia de las rurales, en esta misión se dio mayor importancia a los cursos académicos y mucho menos a las actividades artesanales. Pero la misma táctica de combinar la teoría con las demostraciones prácticas fue seguida en los cursos de educación física, música, etc., con gran asistencia de maestros estatales que poco acceso habían tenido a las actividades de misiones culturales hasta entonces. Durante 1933 y 34, las misiones culturales fueron adscritas a las escuelas normales rurales y centrales agrícolas.
Su labor se concentró en los maestros y comunidades que formaban la zona de influencia de dichas instituciones y se tornaron fijas. Aunque durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se les devolvió el carácter ambulante, acabaron por ser clausuradas en 1938 por ser consideradas focos de fomento y fermento ideológico. En 1942, las misiones culturales se restablecieron, pero perdieron su carácter original de normales ambulantes y se convirtieron en centros de extensión para el desarrollo de la comunidad, forma en la que, por lo menos estructuralmente, funcionan hasta hoy. De las instaladas durante ese año, ninguna lo fue en el estado de Jalisco, aunque desconocemos por qué razón. Además, en 1945 se suprimieron las 2 misiones culturales de capacitación magisterial como consecuencia de la fundación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, al cual se le asignó la tarea de lograr la graduación de los maestros en servicio no titulados. En 1948 se creó en la estructura de la SEP la Dirección General de Alfabetización e Educación Extraescolar, a la cual se adscribió el Departamento de Misiones Culturales, siendo su titular Enrique Corona Morfín, quien indicó que los estados de Sonora, Nuevo León y Jalisco habían quedado excluidos por completo del programa. Tampoco logré indagar por qué razón. Entre 1952 y 1958 se seguían dando cursos breves, aunque de manera esporádica, al personal misionero de esta nueva etapa para mejorar y ampliar sus conocimientos. Sin embargo, los resultados fueron muy limitados por diversas circunstancias, siendo las principales la deficiencia académica, la ausencia de una base cultural homogénea y la falta de personal especializado. Más adelante, durante el lapso de 1965 a 1970, las misiones culturales dieron atención prioritaria a la campaña de alfabetización de adultos. En este último año funcionaban en el país 110 grupos de misiones culturales, a los cuales se les agregó una tarea más: cursos breves para adultos sobre temas de interés social que se llevaban a cabo con la colaboración de profesionistas y recursos de las instituciones oficiales y privadas que operaban en la región donde se ubicaban las misiones. Dependían entonces de la Subsecretaría de Asuntos Culturales de la SEP. Como quiera, en diciembre de 1970, al iniciarse el periodo presidencial de Luis Echeverría, la SEP tuvo una reorganización administrativa, de la cual derivó la creación de la Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar, la cual se hizo cargo de las funciones de la anterior Subsecretaría de Asuntos Culturales. Pero amplió su jurisdicción con 4 direcciones generales, a saber, de Educación Fundamental, de Arte Popular, de Educación Audiovisual y la de Educación Extraescolar en el medio urbano, indígena y rural. De esta última dependería, a partir de entonces, el Departamento de Misiones Culturales. Esta reforma perseguía impulsar la formación educativa de la población por medios extraescolares, especialmente la adolescente y adulta del medio rural, para que ésta alcanzara mejores condiciones de vida. En el ciclo lectivo 1971-72, la Dirección General de Educación Extraescolar en el medio rural se dio a la tarea de regionalizar en el país la ubicación de las misiones culturales para obtener mejores resultados. A lo largo de las siguientes 2 décadas, las misiones siguieron sus tareas, siempre con carencias presupuestales y de personal, pero los maestros misioneros conservaron su espíritu en favor del desarrollo de la comunidad. Ahora bien, es sobradamente conocido
que en mayo de 1992 se firmó en nuestro país el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el gobierno federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas y el sindicato. Dicha reforma buscaría consolidar el sistema educativo nacional con cometidos educativos pertinentes a la formación de mejores ciudadanos y la impartición de una educación con calidad y cobertura suficiente, así como la revaloración de la función magisterial. Ello requirió la reorganización del sistema educativo nacional como una medida correctiva del centralismo imperante en el país. La reforma requería de un auténtico federalismo educativo y una nueva participación social en la educación. Así se convino en la descentralización. Los gobiernos estatales se encargarían de la dirección de los establecimientos educativos que hasta entonces habían estado adscritos a la SEP en cada entidad y prestarían los servicios de educación bajo todas sus modalidades y tipos. En Jalisco, de las primeras iniciativas para poner en función las propuestas del Acuerdo Nacional fue la de crear el organismo para la integración administrativa y operativa de los servicios de educación básica y normal del Estado, mejor conocido como OSER, aprobado en mayo de 1992. De tal manera, en 1993, las misiones culturales en Jalisco se encuadraron administrativamente en el subsistema de educación básica y en el nivel de educación para adultos. Diseñaron su plan educativo a partir de las necesidades de la propia comunidad. El plan constó de 8 áreas: educación familiar, educación para la salud, agropecuarias, carpintería, albañilería, actividades recreativas, música y primaria. La zona de influencia de una misión cultural abarcaba varias comunidades que se dividían en intensivas y extensivas, llegando a cubrir de 5 a 10 comunidades y funcionaba los 7 días de la semana. Con su nuevo estatus, las misiones culturales se establecieron en comunidades rurales con población mayor de 5,000 habitantes y tiempo de permanencia de 2 años. En 1993 existían en Jalisco 8 misiones en los municipios de Atengo, Ayutla, Mixtlán, Huachinango, Amatitán, Tequila, Magdalena y Etzatlán, cada una integrada por 10 elementos encargados de capacitar en áreas de primeros auxilios, danza, deportes, teatro, música, educación familiar, carpintería, huertos familiares, agricultura, ganadería, corte y confección de ropa, conservación de alimentos, albañilería y manualidades. En la década más reciente han continuado las misiones culturales rurales y la Secretaría de Educación Jalisco ha recurrido a convenios específicos con algunos municipios para continuar con esta modalidad, mediante los cuales los ayuntamientos se comprometen a proporcionar locales, contribuir con el mantenimiento de un vehículo para la atención de las comunidades, así como a contribuir con el 50% de la renta de vivienda para el personal comisionado por la Secretaría. La Secretaría, por su parte, proporciona el personal necesario para el desarrollo de la misión cultural, así como materiales de oficina, didácticos y de limpieza. Igualmente asesora para formar una cooperativa de producción y consumo comunal. Estos convenios han continuado, de suerte que las misiones culturales rurales son centros educativos itinerantes, integrados por especialistas dedicados a la capacitación para el trabajo en artes y oficios, dirigidas a adultos y a jóvenes mayores de 15 años. Actualmente, el programa de misiones culturales rurales de la Secretaría de Educación se ofrece en las 11 regiones del estado. En cada municipio elegido permanece un máximo de 3 años.
se han organizado en 12 especialidades, cada una con un número variable de cursos y duración que fluctúa entre mínimo 8 horas y máximo 140 horas. Estos cursos prácticos, 64 en total, tienen el propósito de impulsar el emprendimiento y el autoempleo y son sumamente útiles para aquellos ciudadanos que no tuvieron la oportunidad de acceder a estudios formales y les brindan un medio digno de vivir. Resultan un invaluable apoyo a la población más vulnerable y avecindada en comunidades del medio rural muy olvidadas por el resto de la sociedad. Felicitaciones a los maestros misioneros de ayer y de hoy por haber llegado ya a un siglo de servicio a la comunidad. Muchas gracias. Muy interesante el recorrido que hace la doctora Angélica Peregrina. Quiero solicitarles, este es el momento donde se fortalece la propuesta. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, tenemos tiempo para tan solo 2 intervenciones. ¿Alguien que quisiera participar? En lo que se animan, me gustaría preguntar, ¿cuántos maestros misioneros están aquí? Pues un aplauso para los maestros misioneros en estos 100 años, por su admirable labor. Y es una gran actividad, felicidades. Ahí la maestra. Si nos dice su nombre, por favor, y de dónde viene. Alicia Rea Gómez de Cobae, preparatoria. Me interesaría saber cómo se podría gestionar, aunque ya hay situaciones... A ver, no le oigo. Ya hay situaciones en las que, por ejemplo, en las secundarias se les da a los muchachos como huerto, familiares y esas cosas, pero a mí me interesaría saber también por qué no ponerlo ya como algo que sea obligatorio. O sea, no me gusta utilizar esa palabra obligatorio, sino que creo que todas las actividades que se mencionan, ¿sí?, son indispensables para la vida. Creo que a los muchachos también, por ejemplo, yo doy prepa, si ahí se pudiera también implementar eso, sería más beneficioso, porque creo que la vida, todos sabemos que cada vez está más difícil, que entre más oportunidades tengas para solventar tus necesidades básicas, pues mejor preparado estarás para eso, que eso es precisamente el objetivo de todo esto. Así Entonces, es. el apoyo, o sea, cómo hacer, cómo vincular para que de veras se tenga en cuenta, no como un juego, que yo creo que, bueno, también jugando se aprende. Primero aprendes jugando y terminas creando. Gracias. Sí, bueno, yo creo que es muy importante lo que usted plantea, porque esto se hacía hace muchos años en México, ¿sí? En primaria había la parcela escolar o un pedacito donde cultivar y enseñar con estas cuestiones que proveían una capacitación mayor, ¿sí? Si terminando la primaria no se encontraba trabajo de dependiente en una tienda, pero podías ayudar en un establecimiento agrícola porque conocías las pasturas y demás, pues la capacitación sabemos que nos da elementos para tener una vida mejor. Y esa es la educación para vivir, ¿sí?, que es lo que se está planteando. Es tan novedoso que hace 100 años ya se planteaba, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, es muy buena reflexión. Es como invitar a que los servicios educativos deben ser institucionalizados. Bien lo dice usted. ¿Cómo decirlo de otra forma? Lo cierto es de que se tiene que institucionalizar. Muy cierto. ¿Alguien más? ¿Usted, señorita, quiere preguntar? ¿Alguien más ¿Acá? que quiera hacer una pregunta? Por favor. Doctora. Doctora, un placer estar aquí escuchándole. Igualmente. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo se puede concebir
en este nuevo esquema de la nueva escuela mexicana bajo la filosofía de la cuarta transformación, cómo va a resurgir y fortalecerse ese magnífico proyecto que son misiones culturales? Bueno, la respuesta está justamente en los maestros. Este proyecto de la nueva escuela mexicana que toma, a mí me parece, mi particular punto de vista, que es ecléctico, toma lo bueno de aquí y de allá, pero quienes lo van a poner en práctica son los maestros. Con un documento que te diga, así, con eso no. La capacitación de los maestros, ¿sí? Y institucionalizar estas prácticas para poder llevar a cabo esta enseñanza que ahora nos plantea un nuevo programa, pero también que nos den los elementos necesarios para realizarlo. Muchas gracias por su reflexión, doctora Patti Cendejas. Un gusto escucharle. Mucho gusto. Y pues bueno, lamentablemente el tiempo nos gana y es tiempo de expresar un reconocimiento. Este reconocimiento lo otorga la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como conferencista y extiende la siguiente constancia a Angélica Peregrina Vázquez, la fecha 23 de octubre, Guadalajara, Jalisco, y lo firma nuestro secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Para hacer entrega de él, le pido de favor de que pase nuestro director, Hugo Cerda, de Misiones Culturales. Por favor, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Uy, hasta regalo me tocó. Qué amable. Muchas gracias. Con un fuerte aplauso reconocemos